Muy buenas tardes, mañanas, madrugadas, lo que ustedes estén en este momento. Es un gusto en saludarlos. Bienvenidos una vez más a este programa para todos ustedes, Hablando en Acero, en donde platicamos sobre los temas de interés que suceden dentro de nuestra industria siderúrgica y de todo un poco también lo que está relacionado con el acero. No solo hablamos solo de siderurgia, también hablamos de arte y de muchísimas otras cosas. Y como todos los episodios, me da muchísimo gusto no solo estar yo aquí, sino estar al lado de nuestras locutoras Alexis y Susi. ¿Cómo están el día de hoy? Hola, Mos y Susi, y saludos a todos nuestros seguidores, desde donde quieran que nos estén escuchando y a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. ¿Qué tal, Mos? ¿Qué tal, Alexis? Muchas gracias por la bienvenida y feliz de compartir micrófonos nuevamente con ustedes, quienes son nuestros conductores consentidos del sector. Y para los que se perdieron el último capítulo, vamos a hacer un breve resumen. Hablamos del sector económico. En México, el indicador mensual de la actividad industrial disminuyó 0.5% en junio y por componentes la construcción descendió 2%. Para los proyectos hablamos de aquel parque Atlantic que existió hace algún tiempo, que ahora será transformado por un nuevo parque cultural urbano como parte del proyecto del Bosque de Chapultepec, que hemos hablado mucho de él, convirtiéndose en un skatepark. Y por otro lado, Óscar Sánchez nos platicó en la sección de innovación digital sobre la inteligencia artificial. Puntualmente nos habló un poco del machine learning o el aprendizaje automático, que es una tecnología que nos permite tener operaciones más seguras, más rápidos, ser más eficientes y muchísimas otras cosas más. En nuestra cápsula de ¿Sabías qué? Platicamos sobre los clavos de acero que se ocupan en los zapatos de atletismo y su evolución tecnológica. Y concluimos con la entrevista a Taller de Arquitectura Pública, en donde nos contaron sobre la pieza expositiva De unas ruinas nacen otras ruinas, en donde Gerdau Corsa es patrocinador oficial. Sin duda fue súper interesante escuchar a nuestros invitados en la edición pasada. Recuerden que pueden encontrar ese y todos los otros episodios con nuestros invitados especiales en acero en nuestros canales de YouTube y Spotify. Y vamos a pasar ahora a nuestra sección de noticias y tendencias económicas de la semana. Susi, platícanos qué está sucediendo en nuestro sector. Claro que sí, vamos a hablar un poco de la inflación en el mundo. Las economías avanzadas presentaron un aumento en la inflación general y en las economías emergentes se registró un aumento en la inflación. Esto es derivado en gran medida de los mayores precios de las materias primas y de los efectos de una baja base de comparación y de persistentes disrupciones en la oferta. En múltiples casos, fíjate que la inflación general se ubicó por encima del objetivo de sus bancos centrales. ¿Y cómo queda México en términos de inflación? Fíjate, Alexis, que la inflación sigue resintiendo los efectos de la pandemia y en el primer trimestre y en el segundo trimestre del 2021, la inflación general anual aumenta y pasa de 3.99 a 5.95%. Las previsiones dadas a conocer este 12 de agosto prácticamente se mantienen, en donde se prevé que todo lo que resta del año y parte del 2022 se mantengan con números de 5%. Y que realmente empiecen a converger hasta el primer trimestre del 2023, aproximadamente quedando en un 3%. Y vamos a hablar un poco de cómo va el crecimiento en México. El Banco de México revisó a la alza esta previsión de crecimiento para la economía mexicana y presentó los datos también generales de empleo que forman parte del 2021. Este aumento en los indicadores responde a la actividad económica ha sido ligeramente superior a lo esperado y que se identifica que la demanda externa, particularmente vamos a hablar de Estados Unidos seguirá siendo vigorosa. En el informe trimestral de abril y junio del 2021, el Banco Central estima más o menos que la economía crezca 6.2% por arriba del estimado que era del 6% y que se generen en promedio 740,000 empleos formales, que esto llevaría a un 3.5% más que lo que se calculó hace 3 meses. Sui, para todos estos pronósticos, ¿qué factores pueden alterarlos o cambiarlos? Fíjate, Mos, que hay factores que podrían llevar a la baja de este pronóstico que está levemente a la alza. Una podría ser el recrudecimiento de la pandemia, retrasos en la vacunación, que aumenten los costos de los insumos, que haya episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales y que la recuperación de la inversión sea menor a la espera. Así es que hay que estar atentos de estos indicadores que podrían ser los que aumenten o disminuyan las previsiones.
Y sobre el proyecto, vamos a hablar de un proyecto que es el Tren Interurbano México-Toluca. Este proyecto ya habíamos hablado en programas pasados, pero hoy vamos a hablar de cómo va el avance. De los 58 kilómetros de longitud que constará el Tren Interurbano México-Toluca, ya concluyeron 41 kilómetros, esto es tanto el tramo 1 como el tramo 2. El tramo 3, que consta de 17 kilómetros, presenta ya adelantos del 53%. Recordar que brindará este tren brindará servicio a más de 2.5 millones de habitantes entre la Ciudad de México y Toluca. Datos recientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indicaron que la inversión total del proyecto es de 90,000 millones de pesos y a la fecha se han ejercido 66,578 millones de pesos. Se transportarán aproximadamente 234,000 pasajeros diariamente y tan solo, esto es muy importante, tomará 39 minutos moverse de terminal a terminal. A lo largo de su recorrido contará con 6 estaciones, 2 terminales y 5 intermedias. Esto irá desde el Metro Observatorio hasta el Metro Sinacantepec. Qué interesante ver este nuevo tren. ¿Y cuándo estará en funcionamiento, sabes? Fíjate que la obra civil, Alexis, concluirá en el 2022 y será en este mismo 2022 que también se empiecen a hacer pruebas preliminares, y mientras que las pruebas operativas se espera que comiencen en el 2023. Creo que México está apostando por recuperar este sistema de transportes y traerlo a la actualidad, como con el Chepe, el tren en el norte del país, y ahora con el Tren Maya, obviamente con el ejemplo de otros países y sus sistemas férreos efectivos. Su, muchas gracias por toda la información y ahora continuamos con nuestra sección de ¿Sabías qué? Mi favorita. Mos, por favor, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Újule, no sabía que era tu favorita. Muchas gracias, Alexis. Pues bueno, lo que les traigo hoy es un poquito diferente. Seguramente muchos de ustedes han escuchado algunos dichos o refranes, los que hay pues no solo en nuestra preciosa Ciudad de México, sino en todo el país. Y seguro los han escuchado por la calle o que nuestros abuelos los dijeron en nuestros hogares. Hoy vamos a platicar de un dicho muy en específico, el cual va así: con un ojo al gato y el otro al garabato. Y aunque ustedes no lo crean, sí tiene que ver con el acero. Este dicho mexicano, y además es muy popular, se refiere a las ocasiones en las que las personas están haciendo algo, pero no dejan de poner atención en otro asunto. Como se dice coloquialmente, a aquellas personas a las que no se les pasa nada. Sinónimo de estar en dos cosas a la vez, como por ejemplo estar platicando con alguien y estar escuchando la conversación de alguien más, como un chismoso. Con regularidad asociamos un garabato al resultado de un trazo irregular al escribir o dibujar, como tener el pulso tembloroso al escribir, más que una caligrafía personal, como si estuviera desfigurada una escritura, o en el campo del dibujo un conjunto de líneas trazadas casi en forma arbitraria, sin mucho sentido, ¿no? En México, cada vez menos se le conoce al garabato como un objeto o instrumento de hierro con punta en forma de semicírculo, es decir, con la forma en forma de la letra S. Herramienta nos permite colgar algo, asirlo o agarrarlo. La palabra en el idioma español se encuentra presente en prácticamente todos los lugares de la habla hispana, pero todos tienen diferentes usos, pero a la vez también similares. Así que mientras que en Chile se podría utilizar para ofender a una persona, en Cuba se podría referirse para una persona jorobada, o en Argentina para llamar a algunos arbustos de leguminosas con espinas en forma de garfio. El instrumento fue heredado por los españoles en el siglo XVI y su útil incorporación a la vida cotidiana continúa hasta nuestros días, y es muy común encontrarlo en diversos diseños en cocinas, en restaurantes, en mercados, carnicerías, entre otros muchos lugares. El origen como herramienta del garabato se desconoce, pero existe evidencia de su uso en la época prerromana, de la que quizás ahí se le asocie con la palabra garfio, que en esencia es similar a la forma y el uso. Por otro lado, también guarda similitud con la herramienta conocida como alocafre, de origen árabe y con forma y función relativamente similar. Este pequeño y útil objeto de hierro, en su origen y de acero inoxidable en la actualidad, sigue cumpliendo su función. Su uso explica el sincretismo y surgimiento de la cocina mexicana en la época prehispánica. La comida en esa época era generalmente fresca, de cada día, y solo semillas y chiles secos
resguardaban en ollas de barro para almacenarlos y alejarlos de insectos o animales. Los garabatos permitieron que embutidos y carnes se pudieran resguardar y tener su propia maduración como conserva, que es una tradición española de esta cocina que al fusionarse con la prehispánica pues dio origen a nuestra comida de todos los días y que explica por qué la sabiduría popular sugiere siempre tener un ojo al gato y el otro al garabato. Y con eso termino mi cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado. Fíjate, que recuerdo que mi abuelito siempre me decía este tipo de refranes y pues es triste ver que hoy en día prácticamente o han cambiado o han perdido su uso popular. Yo no sabía que así se le decía a los ganchos de la carnicería. Ahora que vuelva a ir a una, le preguntaré a los comerciantes si se sabían ese dicho, que seguramente sí. Y Mos, muchas gracias por otro dato curioso sobre el acero. Y ahora pasamos con un invitado que es de la casa para que nos platique sobre uno de los materiales indispensables en las construcciones, la varilla. Susi, ¿nos hace los honores? Será un placer, Alexis. Hoy nos acompaña nuestro colega Carlos Tomé. Carlos cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 2006 al 2019 formó una amplia experiencia en la empresa de cementos Cemex, en donde se desempeñó como gerente de ventas en varias regiones de la República Mexicana, liderando y ejecutando estrategias comerciales. Desde noviembre del 2019 se integra a Gerdau Corsa como director de perfiles comerciales y distribución, y a partir de noviembre del 2020 como director comercial de varilla e inteligencia de mercado. Carlos, es un placer tenerte en nuestro programa y poder compartir micrófonos contigo. Hoy te tocó estar del otro lado. Así es que gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cómo te va hoy? Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos. Carlos, a mí me llamó la atención cuando, bueno, no solo cuando Susi te acaba de presentar, sino desde antes que leí la presentación de tu persona, que hayas estudiado Relaciones Internacionales, porque jamás pensé que esa fuera tu formación. Y me gustaría empezar por ahí. ¿De dónde salió el gusto, la inquietud por estudiar eso? Sí, curiosamente, Mos, yo tampoco me imaginaba estudiando eso. Yo iba más enfocado hacia una ingeniería. Sin embargo, siempre me ha llamado mucho la atención la política, ¿no? A mí desde niño me hubiera gustado participar en la vida pública del país y esa carrera se me hacía lo más parecido a ciencias políticas, sin una carga teórica tan importante, sino un poquito más práctica, ¿no? Poderla ejecutar. Dicho lo anterior, pues al día de hoy no me he dedicado a la política y simplemente quedó siendo una carrera que me dio un gran panorama de cultura general de la vida que al día de hoy no puedo poner en práctica. Carlos, y bueno, también estábamos escuchando en la presentación de que vienes de una larga experiencia profesional, creo que son más de 10 años en el sector de la construcción del cemento, pero bueno, en especial del área, ¿no? de este material. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo llegas a esa industria o qué fue lo que llamó tu atención? Mira, llego un poco con suerte, ¿no? Buscando un tema de prácticas profesionales y al final del día termino laborando ahí tiempo completo y para mi grata sorpresa, yo nunca me imaginaba trabajando en una empresa del sector de la construcción, dada mi formación, pero realmente se me volvió una pasión ver todo el desarrollo que implica la industria en la que estamos, ¿no? En realidad es de las pocas industrias en donde puedes ver tu trabajo reflejado en algo material a largo plazo y que sabes que ahí va a estar pues por décadas, si no es que siglos. Entonces fue captando mi atención, me fue apasionando el tema y al día de hoy pues ya llevamos unos 15 años en la industria de la construcción. Tomé, tuviste la oportunidad de liderar estrategias comerciales. ¿Cómo es que se mezcla tu formación, tus estudios con esta parte comercial? Bueno, los estudios, la importancia de la negociación entre las naciones, ¿no? Es algo que nos enseña mucho la historia, pues desde el principio de los tiempos de la humanidad, y eso me permitió el siempre entender que para una negociación tiene que haber dos partes interesadas en lograr que esa negociación llegue a buen puerto y tiene que haber dos partes que den lo necesario, que cedan lo necesario para que esa negociación sea un ganar-ganar. Entonces, quizá de esa forma es como más se relaciona
mis estudios con la vida diaria, comercial. Sin embargo, la realidad es que la mayoría no viene de mis estudios, la mayoría se aprende dando pasitos, ¿no? en la industria de la construcción y poco a poco aprendiendo de las necesidades que tiene la industria y que tienen nuestros clientes para poder generar una estrategia que busque satisfacer esas necesidades y ser un aliado estratégico de nuestros clientes. Carlos, yo creo que, pues sí, esa trayectoria que tú tienes definitivamente requiere, bueno, lo que tú haces en la actualidad requiere un montón de experiencia, ¿no? No es como que lo puedes estudiar y salir a la calle y ser excelente en eso, sino que tienes que desarrollar una serie de herramientas que pues no se enseñan, ¿no? Las tienes que agarrar de la vida. Me gustaría cambiar ahora un poco el tema. Y a lo mejor algunos de nuestros escuchas recuerden que siempre en el programa platicamos un poquito de cómo el mundo ha cambiado con el uso de los materiales y pues no es la excepción con el uso y aplicación del cemento, pero también en combinación con el acero permitieron apuntar hacia la modernidad y aparte mecanizó los ideales de la construcción. Y todo esto nos ha llevado a cómo es la construcción hoy en día y me gustaría preguntarte cómo percibes esta industria en México, en nuestro país. ¿Tú cómo ves a la construcción? Mira, yo creo que estamos viviendo una época maravillosa, los últimos quizá 30 o 40 años, en donde la población de México ha migrado cada vez más de las zonas rurales a las zonas urbanas y eso ha generado una necesidad acelerada de métodos de construcción más productivos, más modernos, por llamarlo de alguna forma, pero todavía tenemos una gran carga de este segmento de autoconstrucción, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Entonces, hay pocos países tan interesantes como México en la actualidad para la industria, porque tiene esta dicotomía de construcción tradicional, ¿no? La casa que te va a tomar, pues quizá media generación en construir y que constantemente se está ampliando de acuerdo a las necesidades crecientes de una familia. Y tienes por el otro lado los métodos de construcción de grandes proyectos, de obras insignia, no solo en México, sino a nivel mundial, desarrollándose a pocas cuadras de casas en donde todavía se construye de manera manual. Entonces, no encuentro un mejor país para estar al día de hoy en la industria de la construcción que México, por la posibilidad de realmente ver varios esquemas de producción en cuanto a construcción conviviendo en un microcosmos, ¿no? Entonces a mí me encanta la realidad que está viviendo el país en estos últimos años. Carlos, y yo creo que hay una cosa también interesante que es el tema de la autoconstrucción y un fenómeno que ha surgido sobre todo aquí en la vivienda latinoamericana, que si vemos el horizonte pues podemos ver las casas sin terminar. Podemos ver estos rotoplas, ¿no? en todos los techos y de las casas y de las viviendas y sobre todo un fenómeno que ha surgido que es la varilla de la esperanza, ¿no? Dejar la varilla ahí colocada con los botes de vidrio de los refrescos y que los ponen ahí, ¿no? Para ver si en un futuro quieren volver a construir o deciden que la familia crece y los hijos vivan ahí en las casas, ¿no? Con las familias. Tú cuéntanos cómo percibes el tema de la construcción, cómo ves este fenómeno. Pues el fenómeno de la famosa varilla de la esperanza es parte de la magia de la construcción en México, en donde, como lo comentaba, una persona, una casa unifamiliar, realmente toma toda la vida de una persona, media generación, una generación, en convertirse el hogar que muchas veces será para las siguientes generaciones. Entonces, muy interesante ver cómo una familia con su esfuerzo puede poco a poco ir construyendo una vivienda y sin embargo siempre tiene la idea de que va a ir por algo más, ¿no? De que cuando tenga un hijo más, pues va a necesitar otra recámara, o que probablemente cuando su hijo crezca y tenga su propia familia va a necesitar una extensión más amplia de la vivienda. Entonces este fenómeno de la varilla de la esperanza, nuevamente, por lo menos para mí, yo no conozco otro país en donde se tenga de manera tan natural. Es algo que hemos visto desde chicos y toda la vida y todos los días. Es un fenómeno intrínseco de la construcción mexicana. Y yo la verdad creo que
aunque la modernidad nos lleve hacia procesos más eficientes, más productivos, más profesionales, si le queremos llamar de alguna forma, de la construcción, la autoconstrucción va a seguir con nosotros por el momento de manera indefinida, ¿no? En un país con una creciente clase media, pues cada vez hay más aspiración de tener nuestra propia casa, y eso hace que la autoconstrucción le queden años, si no es que siglos, de historia en México. Qué interesante esto que comentas, Tomé, porque al final te deja ahí siempre una sonrisa, porque es una esperanza para millones de familias, ¿no? Creo que todos hemos visto estas casitas con esta ilusión de seguramente después va a crecer. Y quisiera cambiar un poco el tema. Hemos hablado ya en otras ocasiones de esta dualidad que existe entre el concreto y el acero, y que uno no puede existir sin el otro, ¿no? En este sentido, ¿cómo crees que ha avanzado la tecnología en cuanto a la varilla, por ejemplo? Sí, la realidad es que más que una dualidad entre el concreto y el acero, yo te diría, literalmente uno sin el otro no sirve de nada. Existen muy pocas aplicaciones en donde la varilla se puede usar sin concreto, y existen muy pocas aplicaciones en donde el concreto se puede usar sin varilla o sin algún tipo de acero de refuerzo. Entonces, son elementos que van de la mano y seguirán de la mano mientras nadie se invente algo nuevo, ¿no? Tema de desarrollo. Ambas industrias llevan siglos, literalmente siglos, con procesos de producción con una base similar, o con muy poco cambio, o con muy poca innovación, ¿no? ¿Qué nos espera en los siguientes años? Pues bueno, se habla de varillas de fibra de vidrio, se habla de varillas inoxidables. Sin embargo, yo creo que la innovación más fuerte que nos espera es en el proceso productivo en sí, más que en el producto final. Tenemos un producto final que técnicamente es muy útil para la tecnología que tenemos al día de hoy de construcción, y que tiene la gran ventaja de ser constantemente o eternamente reciclable. Entonces hay pocos productos que te ofrecen eso, entonces difícilmente encontraremos un producto que pueda sustituir este. La innovación, ¿hacia dónde irá? Yo creo que lo principal que viene en los siguientes años, las siguientes décadas, es más en el proceso productivo, para ver cómo se reducen las emisiones de carbono, ¿no? Entonces yo creo que va a ser esa la principal innovación hacia donde las plantas tenemos que girar estos años, buscando que la sustentabilidad que ya ofrece nuestro producto por ser constantemente reciclable, pues además sea en un proceso de producción mucho más amigable con nuestro entorno y con el medio ambiente. Entonces, contestando eso, yo creo que la principal innovación viene hacia cambiar un proceso productivo más que un producto final. Carlos, coincido totalmente contigo, y yo creo que justo hoy en día estamos viendo la punta de la lanza, ¿no? Ir por el mundo con estas nuevas tecnologías, y de repente escuchas de plantas que están haciendo el proceso con cero energía y cosas por el estilo, que están obviamente en una época experimental, pero pues se ve ya el futuro en corto plazo, ¿no? Esperemos que esto se vuelva el presente en muy poquito tiempo. Me gustaría terminar esta entrevista haciéndote una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que nos alejamos un poquito de lo que hacen, y nos hemos dado cuenta de que muchas veces, aunque intentemos alejarnos de lo que hacen, la gente regresa a sus mismas profesiones para lo que hacen en su tiempo libre. Entonces siempre les preguntamos, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y siempre regresan a decir, bueno, pues yo soy arquitecto, leo de arquitectura, ¿no? Entonces tal vez tú seas parecido, tal vez seas un poquito diferente. Y la pregunta es básicamente esa: ¿qué disfrutas hacer en tus tiempos libres, si es que tienes algún tiempo libre? ¿Qué es lo que te da más placer hacer? Hay mucha gente que camina, que lee, que tienen jardines, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, en estos momentos estoy retomando el viejo hábito de la lectura, ¿no? Que por mi formación, pues en la carrera tenía que leer mucho de historia, de diferentes países, de leyes, de teorías políticas, económicas. Algunos años lo fui dejando, desgraciadamente, y ahora lo estoy retomando, y la verdad es que me genera gran placer. Pero mentiría si dijera otra cosa más que estar con mi familia. Mi gran hobby, lo más que disfruto de cualquier segundo que tenemos libre, los fines de semana, cualquier oportunidad de estar en algo que no sea el mundo laboral, pues es estar con mi familia, disfrutarlos,
cocinarles, me gusta hacer un buen asado de vez en cuando. Bueno, no un buen asado para mí, probablemente para otros sea bastante malo, pero pues disfrutar esos momentos que al final del día no durarán para siempre, ¿no? Al tener hijos en la casa. Entonces, eso es a lo que me dedico, Mos. Cualquier otra cosa sería mentirte. Y esperemos, yo estoy seguro que no son malos asados, nunca hay un mal asado, al menos de que quemes algo, ¿no? Pero creo que es muy difícil que eso pase. Pues Carlos, me dio muchísimo gusto que nos acompañaras en este programa y que nos contaras un poquito de tu experiencia y la perspectiva sobre la importancia del acero en todos los temas de la construcción. Bien interesante el tema de autoconstrucción, yo creo que a lo mejor podríamos explorar un poquito más de eso en futuros programas, pero pues nada, lo agradezco mucho, disfruté mucho la plática y gracias por acompañarnos. No, al contrario, Mos, Alexis, Susi, muchísimas gracias por invitarme. Un gusto platicar con ustedes y espero pronto poder volverlos a ver. Gracias, Carlos, y ojalá que podamos hacer un asado en conjunto con la familia de Gerdau y que podamos disfrutar de tu cocina. Muchas gracias por esta interesante entrevista. Carlos, encantado de tenerte por acá y que podamos platicar una vez más con nuestra gente de Gerdau Corsa. Y si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas uno solo de nuestros videos. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.